Francisco Madero fue un político revolucionario que nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de las familias más acaudaladas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos. En 1893 se estableció en San Pedro de las Colonias con la finalidad de hacerse cargo de los negocios familiares. En su faceta de empresario, Madero se caracterizó por buscar una mayor justicia social. Por ejemplo, pagaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Además, aprendió y ejerció la homeopatía para ayudar a los jornaleros de su hacienda. En 1803 contrajo matrimonio civil y religioso con Sara Pérez Romero, quien a partir de entonces se convirtió en su compañera en labor de promoción de cambio social y político. En 1904 incursionó en el periodismo y la política. En el periódico local El Demócrata, Madero publicó artículos en los que plasmó sus ideas sobre los derechos humanos, el sufragio y la libertad. En 1908 escribió su libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual hizo una dura crítica al poder absoluto y a la perpetuación de Porfirio Díaz en la presidencia y propuso la creación de un régimen democrático, convocando a la creación del Partido Nacional Democrático para contender en las elecciones de 1910. Al año siguiente, constituyó el Centro Antirreeleccionista de México y fundó el periódico El Constitucional. A mediados de 1909 inició una serie de giras que lo llevaron a recorrer gran parte del país. El 15 de abril de 1910, durante la gran convención del Partido Antirreeleccionista, fue nombrado candidato a la presidencia de la República. En su campaña, que fue la primera campaña electoral moderna en la historia del país, Madero viajó a varias ciudades, convocando con multitudes a su paso, convirtiéndose en un serio desafío para el gobierno de Porfirio Díaz, por lo que este decidió detenerlo con el argumento de que alteraba el orden, siendo aprehendido en Monterrey el 7 de junio de 1910. Las elecciones se llevaron a cabo mientras él estaba cautivo. Como resultado de ellas, declaró el triunfo de Porfirio Díaz para un nuevo periodo. A finales del mes, Madero fue trasladado a San Luis Potosí, donde fue puesto en libertad bajo caución. Madero denunció y documentó el fraude electoral, pidiendo la anulación de las elecciones. Su reclamo no fue atendido, por lo que escapó de San Luis y se dirigió a San Antonio, Texas, lugar donde el 5 de octubre de 1910 se publicó el Plan de San Luis, documento que fue distribuido de manera clandestina. En dicho plan se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz al declarar nulas las elecciones para presidente y vicepresidente, así como para magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores. Además, señalaba que la vía de las urnas ya no era el campo para sustituir a Díaz, por lo que convocaba a la insurrección para hacer valer los derechos democráticos del pueblo mexicano, fijando las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 como la fecha señalada para iniciar la revolución y prometiendo convocar a un nuevo proceso electoral una vez que terminara la rebelión. Los primeros levantamientos armados se presentaron en el norte del país, propagándose por otras entidades del centro y sur de la República. El golpe de gracia para el gobierno porfirista se dio el 10 de mayo
de 1911, cuando Pascual Orozco y Francisco Villa capturaron Ciudad Juárez. Las negociaciones llevaron a la firma del Convenio de Ciudad Juárez, en el que estipulaban como condiciones para elección. Se nombró presidente interino a Francisco León de la Barra, y Madero se comprometió a licenciar a las tropas revolucionarias. Francisco Madero fue un político y revolucionario mexicano que nació el 30 de octubre de 1963 en Parras, Coahuila, y falleció el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Fue el que fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, y se convirtió en presidente de México tras la renuncia de Díaz en 1911. Sin embargo, su gobierno enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la revolución de Emiliano Zapata, Pascual Orozco, así como el golpe de Estado. ¿Cuándo inició el maderismo? Aunque la Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910 con una proclama de Francisco I. Madero, la revolución realmente comenzó con la victoria rebelde en la batalla de Ciudad Juárez en mayo de 1911. ¿Dónde se inició? No se sabe exactamente dónde fue iniciado, pero se sabe que ocurrió en México, cuando allá hacia San Antonio, Texas, terminó con el arresto del presidente Madero y vicepresidente del presidente Madero, Juárez, quienes fueron asesinados el 22 de febrero de 1913. Personas principales fueron Luis Moya, Ángel Ortiz Monasterio, Isidoro Michel López, Joaquín Miranda. La ideología fue que Madero mantuvo un discurso encaminado a señalar el estado de victoria del país de México a través de la fuerza, a través del sufragio efectivo y no reelección de funcionarios públicos. Su objeto era lograr la regeneración de democracia del país de México a través de sufragio efectivo y no reelección de funcionarios públicos. El Partido Nacional Antirreeleccionista se creó en 1909 y su objetivo principal era participar en las elecciones federales de México de 1910. El apóstol de la democracia, de este modo, Francisco I. Madero, entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de junio. El apóstol de la democracia, como también se le conoce, obtuvo la victoria y se convirtió en presidente. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. El Ejército Federal no ha sido vencido, fue vencido el dictador, era contra quien se luchaba. El ejército cuya tropa está integrada por hijos de este pueblo mexicano, tan humilde y anhelado, cuya sangre se ha conquistado nuestra independencia, nuestra reforma internacional. Plan de San Luis.
fue un manuscrito proclamado el 5 de octubre de 1910 por Francisco Ignacio Madero mientras estaba en la cárcel de San Luis Potosí. Con ayuda de Juan Sánchez Azcona y Roque Estrada, el plan era levantarse en armas contra Porfirio Díaz, quien después de estar en el poder por 30 años se había reelegido una vez más. Bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, el Plan de San Luis proclamó que una vez conseguida la victoria para la revolución, se buscaría establecer la democracia, tener un proceso de elección libre y devolver a los campesinos las tierras que les fueron arrebatadas por los hacendados. Además, buscaban tener un mejor manejo con las riquezas de la nación mexicana, pues durante el gobierno de Porfirio Díaz se favorecía a unos cuantos de manera totalmente injusta y se descuidaron aspectos a la sociedad mexicana que, de ser atendidos, mejorarían la vida económica de un país que hasta ese momento había estado a merced de los más ricos y poderosos. En 1908, y luego de 30 años en el poder, Porfirio Díaz anuncia su retiro del cargo, a la apertura a nuevos líderes para competir por el título de presidente de México. Sin embargo, en 1909 decide anunciar para las elecciones presidenciales de 1910, a lo que el escritor y político Francisco I. Madero responde, fundando el Partido Nacional Antirreeleccionista, junto a otros movimientos antirreeleccionistas que despertaron en el país. En 1910, Francisco I. Madero era el candidato a la presidencia junto a Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Sin embargo, durante sus giros políticos eran constantemente hostigados e interrumpidos por las autoridades, quienes aprovecharon un altercado con Roque Estrada, compañero de Madero, como excusa por encarcelados, de manera que las elecciones presidenciales se celebraron con el contendiente Madero en la cárcel, lo que le dio la victoria a Porfirio Díaz. Considerado rebelde y con ideas peligrosas, Madero es apresado por Díaz en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí, para luego ser liberado bajo fianza con la condición de permanecer en la ciudad, advertencia que Madero ignora y escapa hacia San Antonio, Texas, en donde el Plan de San Luis es proclamado el 5 de octubre de 1910. En el manuscrito conocido como el Plan de San Luis, Francisco I. Madero desconoce los resultados de las elecciones de 10 de julio de 1910, convoca al pueblo y celebra unas nuevas elecciones, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. El Plan de San Luis proponía a Madero como presidente provisional, en la que se preparaba la nueva contienda electoral. Aunque el Plan de San Luis no ofrecía detalles de cómo se llevará a cabo, prometía reformas agrarias y a la revolución de sus tierras a los pueblos originarios, idea que atrajo a los trabajadores del campo, pues durante el porfiriato se abusó de la absurda ley de terrenos baldíos, lo cual había permitido a los más ricos apoderarse de las tierras de quienes trabajaban el campo. El documento citaba a los mexicanos para sublevar el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Aunque no hubo un verdadero levantamiento en el Plan de San Luis,
inspiró varias luchas armadas alrededor del país.